Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yulimar Hernández y le voy a hablar sobre la hidráulica. La hidráulica es la tecnología que emplea un líquido o fluido como una forma de transmitir la energía necesaria para mover o hacer funcionar un mecanismo o una máquina. El fluido utilizado puede ser agua o aceite. El término hidráulica responde a la transformación de energía, ya sea mecánica o eléctrica, con el fin de obtener un beneficio con el resultado de energía mecánica al finalizar el proceso. Básicamente, la hidráulica consiste en hacer aumentar la presión de un líquido por medio de elementos del circuito hidráulico. Los tipos de tubería. Tuberías PVC son ideales para el uso del sistema de drenaje y ventilación. Son fáciles de instalar y resistentes a la corrosión. También está la tubería de polietileno, que son ideales para el uso del sistema de distribución de gas natural y aguas potables. Son resistentes a lo que es la corrosión y a la deformación, lo que lo hace una opción duradera y confiable. Está la tubería de hierro dúctil, que es duradera y resistente a la deformación, lo que lo hace ideal para su uso de sistemas de transporte de agua y gas de alta presión y temperatura. Lo que es las tuberías de acero al carbono, pues también son duraderas y resistentes a la corrosión, lo que lo hace ideal para su uso de sistemas de transporte de líquidos y gases a alta presión y temperatura. Las tuberías de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que lo hace ideal para su uso de ambientes corrosivos. Y lo que es la tubería de cobre, que son ideales para su uso en sistemas de agua potable y calefacción, que son duraderas, resistentes a la corrosión y fácil de trabajar, lo que lo hace una acción popular para las instalaciones residenciales y comerciales. Los 4 principios básicos de los fluidos en la hidráulica. El primero serían los líquidos que no tienen forma propia, es decir, que carecen de rigidez estructural y espacial, adoptado de forma instantánea la geometría interna del componente, las tuberías o conector que los confina. Esto permite canalizar y dirigir la energía de manera altamente flexible a través de mangueras y conexiones curvas complejas. Por segundo, serían los líquidos que no se comprimen. A diferencia de los gases moleculares, los espacios intermoleculares en los líquidos son casi nulos. Al aplicar una fuerza mecánica exterior, sus moléculas no pueden aproximarse más entre sí, transmitiendo la energía e impulso de forma inmediata y sin retrasos temporales elásticos. El tercero serían los líquidos que transmiten la presión aplicada en todas las direcciones, basado estrictamente en el principio de Pascal. Cualquier fuerza estática aplicada sobre una superficie de líquido encerrado genera un incremento de presión hidrostática uniformemente que se propaga tridimensionalmente en todos los rincones del circuito, sin experimentar la caída de la intensidad. Por último, serían los líquidos que proporcionan un gran aumento de la fuerza de trazado, multiplicación de fuerza. Debido a la constancia de la presión en sistemas cerrados, al aplicar una fuerza pequeña sobre un pitón de áreas reducidas, el flujo propaga esa presión hacia un cilindro, actuador de gran sección transversal. Leyes básicas de la hidráulica. Se puede definir con el término hidrodinámica, que es la rama de la mecánica que se ocupa del equilibrio y el movimiento de los fluidos, y se puede dividir en 2 subáreas, que son la hidrodinámica, que es el estudio de las condiciones de equilibrio de los fluidos y las presiones que los fluidos producen, es decir, la densidad, la gravedad y la altura. La hidrodinámica, que es el estudio de las propiedades de los fluidos en movimiento, que es la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. En lo que es la hidrodinámica se encuentra el método de Pascal, que establece que cualquier aumento de presión de un punto de un líquido confinado se transmite de forma idéntica a todo el fluido y las paredes del recipiente. El flujo permanente, en el cual las variables cinemáticas y termodinámicas del fluido, velocidad, presión, densidad y temperatura y caudal, en cualquier sección geométrica dada no presenta variaciones con respecto al tiempo, aunque una partícula experimente cambios cinemáticos al trasladarse, especialmente en cualquier otra partícula que pase por esa misma coordenada, producirá exactamente las mismas propiedades en cualquier instante. Lo que es el flujo permanente en conductos cerrados ocurre cuando un flujo permanente se desplaza
confinadamente dentro de una sección transversal, completamente llena, donde el flujo está en contacto total con las paredes de las tuberías, sometidos a gradientes de presión hidrodinámica. La estabilidad temporal de sus variables permite la aplicación directa de los teoremas de conservación, que es la masa, que es la ecuación de continuidad, y la conservación de la energía, que es la ecuación de Bernoulli, para balancear el sistema. Tipos de redes de tubería. Tuberías en serie. Son el que un fluido sigue una trayectoria de flujo en todo el sistema. Los caudales siempre son los mismos para cada tramo de tubería. El sistema está completamente definido en términos de tamaño de las tuberías, los tipos de pérdidas menores que están presentes y la rapidez de flujo volumétrico existe en el sistema. El sistema se describe completamente en un término de sus elevaciones, tamaño de tubería, válvulas y accesorios y caídas de presión, permitidas en un punto clave del sistema. En un sistema de tubería en serie, las pérdidas totales de energía es la suma de las pérdidas individuales menores más todas las pérdidas provocadas por la fricción. Las tuberías en paralelo, en donde la tubería principal se ramifica en dos o más tramos independientemente de un punto de difusión, volviéndose a unir más adelante para así poder llegar al mismo destino. El caudal que entra al sistema es igual a la suma de los caudales que pasan por cada uno de los tramos. La pérdida de energía es idéntica a todas las ramas, sin importar la longitud, el diámetro o el material. Como toda rama parte de un mismo punto A y termina en el mismo punto B, la diferencia del potencial hidráulico entre el inicio y el final es la misma para cualquier gota del fluido. Tuberías ramificadas. Se habla de tuberías ramificadas cuando el fluido lleva de un punto o varios puntos diferentes. El sistema se analiza dividiendo la red en tramos delimitados por nodos, puntos de confluencias o bifurcación. Por ejemplo, una red de tubería de agua en una vivienda. En el caso, el sistema de tubería se subdivide en ramas o tramos que parten de un nodo hasta el nodo siguiente. Los nodos se producen en todos los puntos donde la tubería se subdivide en dos o más, pudiéndose añadir nodos adicionales en los cambios de sección para facilitar el cálculo. Las tuberías abiertas se caracterizan por ramificaciones que parten de una línea principal y divergen progresivamente sin volver a entrelazarse, culminando en extremos ciegos o de carga libre a la atmósfera. Son habituales en el sistema de riego, protección contra incendios o ramales domiciliarios. Presentan la desventaja de que cualquier ruptura interrumpe por completo el suministro de agua abajo del punto de falla. Lo que son los tanques interconectados son sistemas integrados por múltiples depósitos volumétricos, acoplados mediante conductos y accesorios regulares por válvulas. La transferencia volumétrica entre ellos es gobernada por los diferentes de energía potencial y presión hidrostática y se contrarresta por la resistencia por fricción y las interconexiones. Curva de operación de un sistema de tuberías, también llamadas curva de resistencia o curva de sistemas, son representaciones gráficas que muestran la energía o presión que requiere una instalación para transportar un fluido a diferentes caudales. Se componen de una altura estática y pérdida de fricción. Estas curvas son fundamentales para diseñar, seleccionar y evaluar el rendimiento de bombas y tuberías. Es decir, que la altura estática es la diferencia de la altura física que el fluido debe superar. Por ejemplo, elevar agua desde un tanque subterráneo a un tanque elevado no depende del caudal, por lo que es una línea horizontal constante en el gráfico. Las pérdidas por fricción o accesorio, a medida que aumenta el caudal, el agua choca más contra las paredes de las tuberías, y los accesorios como son la válvula, el codo y las reducciones, estas pérdidas crecen de forma cuadrática. Las redes de tuberías cerradas son sistemas complejos con múltiples circuitos cerrados, es decir, mallas, nudos y ramificaciones, como las redes de distribución de aguas en ciudades, pueblos, riegos de cultivo. Se resuelven mediante métodos interactivos como es el método de Hardy-Cross, para asegurar la conservación de la masa en cada nudo y la suma de las pérdidas de carga igual a 0 en cada malla, es decir, que un circuito en cualquier trayectoria cerrada
que puede recoger una partícula de fluido partiendo de un punto y regresando al mismo. Es decir, que los nodos de consumo, el punto de carga o ramificación, también se considera un nudo cualquier punto donde cambian las características del conducto, es decir, el diámetro y la rugosidad. Estas redes se caracterizan por presentar demandas de caudales en los nodos principales o en los nodos secundarios. ¿Cómo varía la presión, la densidad y la velocidad en una tubería cerrada? El comportamiento de estas variables en un flujo permanente dentro de un conducto cerrado responde a las restricciones geométricas y físicas específicas, es decir, que la presión responde de manera inversa a la velocidad debido a la conservación de energía mecánica, lo que es el teorema de Bernoulli. En secciones estrechas, donde la velocidad se incrementa, la presión estática disminuye adicionalmente. La presión decae de forma progresiva a lo largo de la tubería en el sentido del flujo, debido a las pérdidas de carga irreversibles causadas por la fricción viscosa contra las paredes y las turbulencias. Lo que es la densidad, al tratarse del líquido de fluidos incomprensibles, la densidad se considera estrictamente constante a lo largo de todo el trayecto, independientemente de las fluctuaciones severas que sufren la velocidad o la presión. Lo que es la velocidad varía de forma inversamente proporcional al área de la sección transversal interna del conducto. Según el principio de continuidad, si el diámetro de tubería disminuye, la velocidad de flujo se incrementa obligatoriamente para mantener el caudal constante. El sistema de bombeo es un conjunto de componentes que trabajan juntos para mover un fluido, generalmente líquido, de un lugar a otro, utilizando la energía mecánica de una bomba. Estos sistemas son cruciales en diversas aplicaciones, como es el abastecimiento de agua de riego, tratamientos de aguas residenciales e industriales. Los componentes principales de un sistema de bombeo, la bomba, es el corazón del sistema, el encargado de generar la fuerza necesaria para mover el fluido. El motor proporciona la energía que impulsa la bomba. El sistema de tubería conduce lo que es el fluido desde la fuente hasta su destino. La válvula controla el flujo y la presión del fluido, y lo que son los controles regulan el funcionamiento del sistema. Este tipo de sistema en su funcionamiento es complejo, ya que permite el recorrido y el acopio de líquidos a través de tuberías, logrando que se cumplan las necesidades de presión y del caudal en estos procesos. Básicamente, al hablar de qué son los sistemas de bombeo, debemos considerar que su función principal es elevar y extraer el agua impulsada por diferentes fuentes de energía. El flujo no permanente en conductos cerrados se encuentra el golpe de ariete, que es un aumento brusco de la presión en una tubería que está causado por una variación rápida de velocidad de caudal. Este fenómeno se produce si se fuerza un líquido que circula en un sistema cerrado a detenerse bruscamente o cambiar su dirección. Este choque de presión se extiende por todo el sistema y se multiplica en un primer momento, causando un aumento de la presión en un rango límite que ya no es admisible para los componentes. Además, se multiplica la velocidad del caudal, que puede alcanzar hasta 1200 metros sobre segundos en condiciones desfavorables. El golpe de ariete no solo se produce en agua, sino que también en otros líquidos incomprensibles, cuya densidad no sufre ninguna variación importante bajo presión, o en gases. El choque de presión conlleva a menudo vibraciones o ruidos de golpeteo que se va repitiendo antes de que descienda la presión. Es por esto que a veces también se habla de un ariete hidráulico. Aunque los choques de presión se pueden oír claramente, son difíciles de medir, ya que el choque de presión se establece y disminuye en un tiempo extremadamente corto en el rango de milisegundos. A menudo los instrumentos de medida electrónicos no son apropiados para este tipo de medición, o el choque de presión supera el valor de extremo del rango de medición. Secciones transversales en canales. Las formas geométricas más eficientes e implementadas en el diseño hidráulico son trapezoidal, que es la geometría óptima para canales artificiales en tierra o excavados, ya que los taludes provienen de derrumbes de las paredes. Los que son rectangulares son comunes en canales de hormigón armado.
acueductos elevados o canales con restricciones de espacios laterales. Los circulares son típicas para alcantarillado y tuberías parcialmente llenas. Las parabólicas se aproximan a la geometría que adoptan los canales naturales debido a los procesos de erosión y sedimentación. El triangular es utilizada en canales de carretera, que maneja caudales pequeños. Flujo uniforme en canales. Ocurre cuando la profundidad del agua, el área mojada y la velocidad y el caudal permanecen constantes en cada sección transversal a lo largo de un tramo de canal. Lo que es el flujo gradualmente variado es un tipo de flujo permanente variado en el cual los parámetros hidráulicos, tirante y velocidad experimentan cambios especiales muy suaves y progresivos a lo largo de las grandes distancias en el canal. La profundidad crítica es el nivel del agua en un canal abierto en el que el caudal determinado transita con el mínimo de energía específica. Este punto y número de fraude es exactamente igual a 1 y que permite clasificar el flujo en supercrítico o subcrítico. El número de fraude es un parámetro adicional que define la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales que actúan sobre un fluido con superficie libre, donde v es la velocidad media del fluido, g es la aceleración de la gravedad y L es la longitud o escala de profundidad. El resalto hidráulico es un fenómeno local de transición abrupta y violenta donde el flujo pasa rápidamente de un régimen supercrítico, es decir, de alta velocidad a baja profundidad, a uno subcrítico, de baja velocidad y gran profundidad. Se caracteriza por una fuente de turbulencia superficial, incorporación de aire y una disipación masiva de energía cinética en forma de calor, por lo que se utiliza estructuralmente en ingeniería como disipador de energía al pie de presas o vertederos. La fuerza específica es el flujo de canales abiertos de la fuerza específica, que es una función que combina la cantidad de movimientos por unidad de tiempo y el empuje hidrostático del agua. Se expresa mediante la ecuación, es decir, que la fuerza específica va a ser igual a Q, que es el caudal al cuadrado, sobre 9 por A, que es el área de la sección transversal, más Y, que es la profundidad del centroide del área, por A, que es el área de sección transversal. Muchísimas gracias.